¿Alguna vez sentiste que el simple crujir de una hoja puede anunciar la muerte? Ese leve susurro del papel, deslizándose despacio sobre la madera fría, no siempre ha llevado buenas noticias. A lo largo de toda la historia de la humanidad, algunas cartas no solo transmitieron mensajes simples, desataron tragedias irreversibles, guerras que duraron décadas y miles de muertes sin sentido. No son meras hojas de papel que guardan notas o saludos. Son testigos silenciosos de las peores pesadillas que el hombre pudo crear. Hoy nos adentraremos en los pasillos más oscuros de nuestra propia historia para descubrir 7 cartas reales que cambiaron el destino de imperios enteros y sembraron el terror en quienes se atrevieron a leerlas. Ahora cierra los ojos por un segundo y camina conmigo. Imagina una habitación pequeña, completamente en penumbra. Solo una vela titila en el centro del escritorio. La llama se balancea con cada soplo, dibuja sombras alargadas en las paredes de piedra que parecen moverse solas. El viento frío se cuela por la rendija estrecha de la ventana cerrada. Roza tu cuello, te deja un escalofrío que baja por toda la columna. Sobre un escritorio de roble oscuro, desgastado por siglos de uso, descansan 7 pergaminos antiguos, enrollados y atados con cuero seco. Están manchados por el tiempo. Algunos tienen marcas amarillas que no se borran con nada. Otros conservan restos de tinta descascarada. Cada uno guarda dentro palabras que, en su momento, provocaron miedo irracional, violencia desatada y caos total que cambió el curso de la historia. Estas no son simples hojas de papel. Son testigos silenciosos del horror que la humanidad misma ha generado. Cada una espera que desentrañemos su secreto, uno por uno, para mostrar lo que una sola hoja de papel puede hacer. Abrimos el primer pergamino. Nos lleva al año 1916, al corazón del Imperio Ruso que ya se cae a pedazos. Millones de soldados morían de hambre y de balas en las trincheras húmedas de la Primera Guerra Mundial. En las calles de San Petersburgo, la gente hacía filas durante horas para conseguir un pedazo de pan, y muchos terminaban muertos de inanición en las aceras. La familia Romanov, que gobernaba el imperio desde siglos, luchaba contra 2 enemigos al mismo tiempo: la presión brutal de la guerra y la hemofilia que mataba lentamente al zarevich Alexei, el único heredero del trono. En medio de ese caos total, surgió una figura envuelta en misterio que cambiaría todo: Grigori Rasputín. Con sus predicciones extrañas y una extraña capacidad para detener la hemorragia del heredero, Rasputín ganó la total confianza de la emperatriz Alejandra. Rápidamente se convirtió en una sombra poderosa dentro de las paredes del palacio. Podía cambiar nombramientos ministeriales, influir en decisiones de Estado que afectaban a todo un país. Los nobles rusos lo odiaban con todo su corazón. Le consideraban un charlatán que corrompía la corte desde adentro, que robaba el poder que legítimamente les pertenecía. Pero todo cambiaría cuando Rasputín tomó una pluma y escribió una carta que llegó directamente a las manos de los líderes de la conspiración nobiliaria. No era una simple advertencia, era una profecía clara, escrita con palabras que no dejaban lugar a dudas. Si él era asesinado por manos de los nobles de la corte, toda la familia imperial Romanov caería. En menos de 2 años, cuando los conspiradores terminaron de leer el texto, el silencio se apoderó de la sala. Los primeros en reír fueron los más agresivos, que afirmaban que era solo un truco barato para asustarlos y hacer que abandonaran el plan. Pero la risa se apagó rápido. El miedo comenzó a entrar en los huesos de los que dudaban desde el principio. Algunos golpearon la mesa y gritaron que había que abandonar todo, que no se podía jugar con el destino. Otros se quedaron callados, mirando la carta sobre la mesa como si fuera un animal venenoso que podía morder en cualquier momento. Los más duros insistieron. Era una trampa. Rasputín solo quería salvar su vida jugando con sus miedos. La discusión duró horas y la tensión creció tanto que nadie se atrevía a tocar el pergamino sobre la mesa. Aunque muchos salieron de la reunión con la voz quebrada por el pánico,
Nadie se atrevió a abandonar el plan de forma oficial. El miedo crecía entre ellos, pero el odio que sentían por Rasputín era más fuerte que cualquier advertencia. Finalmente, decidieron seguir adelante con el plan. Invitaron a Rasputín a una cena privada en la mansión del príncipe Yusupov, bajo el pretexto de resolver un asunto de estado urgente. Los conspiradores habían preparado todo con antelación. Mezclaron cianuro suficiente para matar a 10 hombres en el vino y en los pasteles que servirían. Rasputín llegó sin sospechar nada, se sentó a la mesa, bebió el vino y se comió los pasteles envenenados. Los conspiradores esperaban en la sala contigua, contando los segundos para que el veneno hiciera efecto, pero pasaron 5 minutos, 10, 15. Rasputín seguía hablando, riendo, sin mostrar ningún signo de intoxicación. El pánico se apoderó de los conspiradores. El príncipe Yusupov agarró un revólver, salió de su escondite y disparó directamente al pecho de Rasputín. Cayó al suelo, inmóvil. Los conspiradores se acercaron para confirmar la muerte. Cuando estaban a punto de tocarlo, Rasputín abrió los ojos y comenzó a arrastrarse por el suelo hacia la puerta. Otro de los conspiradores le disparó 2 veces más. Uno de los disparos le rozó la cabeza. Lo golpearon repetidamente con un bastón de hierro hasta que dejó de moverse. Cuando confirmaron que no respiraba, envolvieron su cuerpo en una lona gruesa, lo arrastraron hasta el puente sobre el río helado y lo tiraron al agua fría para que nadie encontrara su cuerpo. Los nobles regresaron a sus salones, cerraron las puertas y respiraron aliviados. Pensaron que habían cortado la sombra que corrompía la corte. Pensaban que la paz volvería al palacio, que el imperio ruso podría sobrevivir a la guerra. Los más supersticiosos guardaron la carta de Rasputín en un cajón cerrado con llave y trataron de olvidar sus palabras. Durante las primeras semanas, nada parecía cambiar. El zar seguía en el trono, los nobles seguían ocupando sus cargos y la vida en la corte continuó con sus rutinas de siempre. Pero la ira del pueblo, que llevaba años creciendo, no se fue con la muerte de Rasputín. Los soldados seguían muriendo por millones en las trincheras. La harina seguía faltando en las panaderías de las ciudades. La gente seguía muriendo de hambre en las calles de San Petersburgo. Solo 6 meses después del asesinato, la ira explotó. Los obreros salieron a marchar por las calles. Los soldados que habían sido enviados para reprimir la protesta se unieron a los rebeldes. Todo el imperio se derrumbó en semanas. El zar Nicolás II no tuvo a dónde ir. Tuvo que firmar su abdicación, renunciando a un trono que su familia había ocupado durante 3 siglos. Los nuevos gobernantes tomaron el poder y encerraron a toda la familia Romanov en una casa de la ciudad de Ekaterimburgo. Poco tiempo después, los revolucionarios bajaron a toda la familia al sótano de la casa. Todos fueron ejecutados. El zar, la emperatriz, los hijos, todos. La profecía se había cumplido. Habían pasado solo 18 meses desde que asesinaron a Rasputín. Aquella carta, que los nobles creyeron un truco barato para salvar su vida, se convirtió en una sentencia que se cumplió al pie de la letra. La historia de Rasputín demostró que una profecía escrita puede cambiar el destino de un imperio. Pero el poder destructivo de una carta no solo se limita a las predicciones fatales. En 1924, durante la ocupación militar de gran parte de Europa del Este, un documento escrito a máquina desató una de las atrocidades más silenciadas del siglo. En el distrito rural que ocupamos hoy, los grupos de resistencia contra la ocupación habían comenzado a actuar con más fuerza. Atacaron puestos de control, cortaron líneas de comunicación y mataron a 12 soldados de la guarnición local en una sola semana. Los mandos superiores de la ocupación estudiaron el problema durante 3 días en su cuartel general. Algunos proponían una redada limitada, arrestar a los líderes y dispersar a los rebeldes, pero el comandante general rechazó esa opción.
Dijo que era necesario dar un ejemplo que acallara cualquier rebelión futura en toda la región. Cualquier signo de debilidad, afirmó, inspiraría a más pueblos a levantarse. Ordenó que se redactara una orden oficial para eliminar todo rastro de resistencia en el distrito. El documento salió de la imprenta del cuartel al día siguiente. Llevaba un título frío y burocrático, sin rastro de la violencia que contenía. Operación de limpieza. Cuando los oficiales abrieron el sobre y leyeron el texto completo, el silencio cayó sobre todas las mesas. La orden no pedía arrestar a los rebeldes, no pedía capturar a los responsables, ordenaba eliminar a todos los habitantes del distrito completo, hombres, mujeres, niños y ancianos, sin excepciones. Los camiones militares entraron al distrito antes de que saliera el sol. Los soldados bajaron con sus rifles cargados, los pasos pesados aplastando la hierba mojada por el rocío. El batallón tomó posiciones en los bordes de todos los caminos que salían del distrito. Cuando el sol asomó por las colinas, el capitán que comandaba la operación abrió el sobre con la orden y la leyó en voz alta a sus oficiales. Los hombres se quedaron paralizados, las manos temblando sobre las culatas de sus fusiles. Uno de los capitanes se negó a aceptar lo que leía. Dijo que la orden era demasiado cruel, que había un error en la redacción. Envió un radiograma al cuartel general pidiendo confirmación inmediata. Media hora después llegó la respuesta. Era solo una línea, escrita en mayúsculas. Cumplan la orden sin demoras. En D.A.C., ninguno se atrevió a desobedecer. La autoridad escrita pesaba más que cualquier duda moral que pudieran tener. Los soldados avanzaron hacia las casas, patearon las puertas, sacaron a todos los habitantes a la fuerza. Viejos que no podían caminar fueron arrastrados por los brazos. Mujeres que gritaban intentando proteger a sus hijos fueron golpeadas con las culatas de los fusiles. Todos fueron reunidos en la plaza central del pueblo principal. Encerrados entre dos líneas de soldados con bayonetas caladas. Cuando todo el mundo estuvo concentrado, los soldados les ordenaron avanzar hacia el claro al final del pueblo. Allí les dieron palas y picos. Les ordenaron cavar fosas largas y profundas, de 3 metros de ancho. Nadie se atrevió a negarse. Los hombres trabajaron con las manos temblando, cavando la tierra que sería su propia tumba. Las madres abrazaban a sus niños, llorando en silencio, mientras veían cómo crecía el agujero frente a ellos. La masacre del distrito de Europa del Este demostró hasta qué punto un papel puede convertirse en un arma de muerte organizada, pero el fanatismo también ha usado las cartas para sembrar el terror durante siglos. En 1495, apenas 3 años después de que los reyes católicos conquistaran Granada, la Inquisición española extendía su poder por toda la península ibérica. Las comunidades de judeoconversos que vivían en Andalucía llevaban años conviviendo con la presión de la Iglesia. Muchos habían convertido al cristianismo de nombre para evitar persecuciones, pero seguían practicando sus ritos tradicionales en secreto. El gran inquisidor Tomás de Torquemada consideraba que todos los judeoconversos eran herejes que debían ser purgados. Ordenó a sus emisarios que llevaran una carta oficial a cada pueblo con comunidad judeoconversa para que se leyera en voz alta en la plaza principal. Cada carta iba sellada con el gran sello de plomo de la Inquisición, pesado y frío en las manos de los emisarios. Cuando el emisario llegó a cada pueblo, convocó a todos los habitantes al mediodía, en la plaza frente a la iglesia. Subió al estrado de madera construido para las proclamaciones públicas, desdobló el pergamino y comenzó a leer. La orden era clara, tajante, sin lugar a dudas ni negociaciones. Todos los judeoconversos debían renunciar públicamente a su fe anterior, demostrar ante el tribunal de la Inquisición que aceptaban el cristianismo de forma sincera. Quienes se negaran serían declarados herejes.
La carta enumeraba todas las consecuencias que caerían sobre quienes se negaran. Todas sus propiedades serían confiscadas por la corona. Todas sus casas serían incendiadas para borrar todo rastro de su herejía. Y quienes no se entregaran voluntariamente serían capturados y ejecutados públicamente en la hoguera. Cuando el emisario terminó de leer las últimas líneas, bajó la voz y levantó la carta cerrada con el sello de la Inquisición para que todos la vieran. Repitió una última vez la amenaza que quedaría grabada en la memoria de todos los presentes. Convertíos o morís. Nadie se salvaría. Nadie sería olvidado. Nadie. El silencio cayó sobre las plazas cuando la última palabra resonó entre las casas. Nadie se atrevió a hablar en voz alta mientras los habitantes regresaban a sus hogares. Esa noche, todas las casas de judeoconversos estuvieron en vela. Las familias recogieron lo poco que podían cargar en mantas, pan duro, frascos de agua, algunas joyas pequeñas que pudieran vender en el camino. Antes de que saliera el sol, salieron por las puertas traseras de sus casas, caminando en silencio hacia las montañas que bordeaban el valle. Muchos se dirigieron al norte, cruzaron la frontera hacia países que no estaban dominados por la Inquisición. Otros cruzaron el mar hacia el norte de África, buscando un lugar donde poder practicar su fe sin miedo. Algunos decidieron quedarse. Negaron abandonar las tierras donde habían vivido sus antepasados durante generaciones. Creyeron que podrían ocultarse, que la Inquisición no buscaría demasiado si se mantenían callados y obedientes. Pero el fanatismo no deja resquicios. Vecinos que querían quedarse con las tierras y las casas denunciaron a quienes se habían quedado ocultos. Los guardias de la Inquisición llegaron de madrugada, rompieron las puertas y los sacaron encadenados. Durante meses, las hogueras ardieron todas las semanas en la plaza principal de cada pueblo. La leña crepitaba bajo el viento, el humo negro subía hacia el cielo y se quedaba suspendido sobre los techos de las casas. El olor a carne quemada flotaba en el aire durante días después de cada ejecución. En un solo pueblo pequeño de la provincia de Sevilla, 120 personas fueron llevadas a la hoguera en solo 2 semanas. Ninguna aceptó renunciar a su fe. Todas murieron quemadas vivas frente a todos los habitantes del pueblo, como advertencia para quienes se atrevieran a desafiar la autoridad de la Inquisición. El fanatismo religioso ha convertido palabras en instrumentos de muerte durante siglos. Pero en el siglo XX, las palabras escritas de un asesino desconocido sembraron el terror en todo un país de Norteamérica. En 1968, en la zona de San Francisco, Estados Unidos, comenzaron a producirse 4 asesinatos violentos en 2 meses. La policía buscaba pistas sin descanso, pero no lograban dar con el responsable. La población comenzó a preguntarse cuándo volvería a atacar. 3 semanas después del 4º asesinato, 3 periódicos importantes de la zona recibieron sobres manuscritos con la misma letra desordenada, inclinada y difícil de leer. El remitente se hacía llamar el Zodíaco. En cada carta, el autor afirmaba ser el responsable de los 4 asesinatos que habían tenido lugar en 2 meses. Los directivos de los periódicos pensaron al principio que se trataba de una broma de un aficionado a los crímenes, que quería ganar notoriedad. Llamaron a la policía para que revisara el contenido antes de publicarlo. Los detectives llegaron en menos de 1 hora, abrieron los sobres y comenzaron a leer. Se quedaron helados cuando terminaron. El autor incluía detalles de cada crimen que solo la policía conocía: la posición de los cuerpos, el tipo de arma utilizada, objetos que habían sido robados a las víctimas y que no habían salido a la luz pública. No era una broma. Era el asesino mismo hablando con los medios y con la policía. Además de la confesión, cada carta traía una parte de un código extraño. Un total de 408 símbolos extraños que no se parecían a ningún alfabeto conocido.
El asesino escribió al final que el código contenía su identidad y que si los expertos lo descifraban, podrían atraparlo. Los mejores expertos del país pasaron meses frente al código, sin lograr avanzar ni un paso. La prensa comenzó a publicar teorías de todo tipo. Algunos decían que el código no tenía sentido, que era solo un juego del asesino para burlarse de la policía. Otros afirmaban que ocultaba una amenaza mucho peor que nadie podía imaginar. Mientras las autoridades seguían buscando la forma de descifrarlo, un par de aficionados a los acertijos de una ciudad pequeña del norte de California se pusieron a trabajar en el código en su tiempo libre. No tenían formación oficial en criptografía, solo tenían curiosidad y ganas de intentar lo que los expertos no habían logrado. Se sentaron en la mesa de su sala de estar cada noche después del trabajo, escribiendo cada símbolo en hojas de cuaderno, probando combinaciones una por una. Después de varias semanas de trabajo, encontraron el patrón. El código no era un sistema complejo creado por un experto, era una sustitución simple de letras, con algunas variantes pequeñas. Lo descifraron completamente en menos de un día después de encontrar el patrón. Cuando terminaron de escribir el mensaje completo, se quedaron callados, sin poder creer lo que leían. Enviaron el texto descifrado directamente a la policía. El mensaje decía que el asesino se divertía matando personas, que cada muerte le daba placer más grande que cualquier otra cosa en la vida, y que planeaba seguir matando para conseguir nuevas víctimas que le esperaban en el infierno. La noticia del texto descifrado se difundió por todo el país en menos de 24 horas. El terror de un asesino desconocido marcó la historia moderna. Pero 600 años antes, una hoja de pergamino escrita a mano puso en pie una rebelión que dividió toda una región de Europa y terminó con una masacre que aún se recuerda. En el siglo XIII, toda la Europa occidental estaba unida bajo la autoridad del Papa y la Iglesia Católica. Cualquier idea que desafiara sus enseñanzas era perseguida como herejía, borrada rápidamente antes de que pudiera extenderse. Pero en el sur de Francia, un grupo de creyentes llamado los cátaros comenzó a extender sus ideas en secreto durante décadas. Rechazaban la riqueza de la Iglesia, negaban la autoridad del Papa y afirmaban que su interpretación de la Biblia era la única verdadera. Los cátaros crecieron en número, ganaron apoyos entre campesinos y nobles locales y dejaron de ocultarse. Decidieron dar un paso que cambiaría toda la región para siempre. Redactaron una proclamación oficial que anunciaba la creación de su propia comunidad religiosa independiente. El pergamino comenzó con una declaración clara. Ellos eran la única fe verdadera y no aceptaban ningún poder superior al de sus propios líderes. Rechazaban de forma explícita toda autoridad del Papa de Roma y negaban cualquier derecho de la Iglesia Católica gobernar las almas o los territorios que ellos ocupaban. Luego, proclamaban un objetivo: construir una nueva sociedad sin riquezas acumuladas ni poder abusivo, basada estrictamente en sus reglas religiosas. Y para lograr ese objetivo, la proclamación ordenaba algo sin precedentes: eliminar a todo aquel que se negara a aceptar sus reglas, especialmente a los sacerdotes católicos que ocupaban las iglesias y las tierras de la región. Los copistas de los cátaros copiaron la proclamación decenas de veces a mano. Cada copia pasó de mano en mano, de pueblo en pueblo, por todo el sur de Francia. Los creyentes leyeron el texto en reuniones secretas y luego lo compartieron con quienes estaban dispuestos a unirse a su causa. En pocos meses, la proclamación se difundió por toda la región y la violencia no tardó en comenzar a extenderse junto a ella. Vecinos que compartieron el mismo pueblo durante generaciones se volvieron el uno contra el otro. Aquellos que se negaron a unirse a los cátaros fueron atacados en sus propias casas. Familias enteras fueron destruidas por negarse a renunciar a su fe católica. Los rebeldes tomaron iglesias, quemaron altares y expulsaron a los sacerdotes de toda la región. Nobles que se habían sumado a la causa tomaron castillos y controlaron caminos y puentes. En menos de un año,
Todo el sur de Francia estaba sumido en una guerra civil sangrienta que ningún poder local podía detener. La noticia de la rebelión llegó rápidamente a Roma. El Papa Inocencio III no aceptó el desafío a su autoridad. Llamó a una cruzada oficial contra los herejes cátaros. Prometió el perdón de todos los pecados a cualquier noble que se uniera a la lucha y permitió que se quedaran con todas las tierras que conquistaran a los rebeldes. Miles de caballeros y soldados de toda Europa se reunieron y marcharon hacia el sur. Los cruzados tomaron una ciudad tras otra, acabando con la resistencia cátara uno por uno. Solo quedó un último refugio, la fortaleza de Montségur, construida en la cima de una montaña empinada, protegida por muros gruesos. Los cruzados rodearon la montaña y cortaron todas las vías de abastecimiento. Mantuvieron el sitio durante 10 meses. Los rebeldes se quedaron sin comida, sin agua y sin medicinas para los heridos. Finalmente, en marzo de 1244, la fortaleza se rindió. Los cruzados entraron por las puertas abiertas y encontraron las calles llenas de cuerpos de quienes murieron durante el sitio. Más de 2000 rebeldes cátaros que sobrevivieron al sitio fueron bajados de la montaña uno por uno. 5 siglos después, en el Caribe, otra hoja de papel guardó la prueba de una atrocidad que los poderosos intentaron ocultar durante más de 100 años. Estamos en 1873, durante la Guerra de 10 años, que cubanos independentistas luchaban contra el dominio colonial español. La isla estaba dividida por combates que habían durado años, y miles de personas querían abandonar la zona de conflicto para buscar seguridad en los Estados Unidos. Un grupo de 523 refugiados, entre ellos 107 niños, acordó rendirse a las autoridades españolas a cambio de un salvoconducto para salir de la isla. Los refugiados recogieron sus pocas pertenencias, se reunieron en el puerto y subieron a 3 barcos mercantes que los llevarían rumbo al norte. Los barcos izaron sus velas y navegaron durante horas, alejándose de la costa cubana. Cuando estaban a 15 millas de la orilla, ya en aguas abiertas, una fragata de guerra española los interceptó. Los capitanes de los barcos mercantes intentaron mostrar el salvoconducto firmado por las autoridades locales. No sirvió de nada. Soldados españoles abordaron los 3 barcos inmediatamente. Ordenaron a toda la tripulación y a los pasajeros que no se movieran. Luego, los soldados se dirigieron a las bodegas inferiores. Abrieron las válvulas de fondo de los 3 cascos. El agua comenzó a entrar rápidamente, llenando los compartimentos uno tras otro. Los soldados volvieron a la fragata. Se alejaron a una distancia segura y abandonaron a todos los 523 refugiados en los barcos que se hundían lentamente. No hubo rescate, no hubo piedad. Todos se ahogaron en medio del mar. Un capitán de la Armada Española que estuvo presente en la operación decidió redactar un informe militar detallado, paso a paso, de lo que había sucedido. No ocultó ningún detalle. Escribió que el hundimiento había sido ordenado de forma explícita por los mandos superiores, que no fue un accidente ni un combate. Cuando terminó de escribir, envió el informe cerrado y secreto a los oficiales superiores en Madrid. Cuando los oficiales abrieron el sobre y leyeron el texto, el silencio dominó la sala durante más de 10 minutos. Nadie habló, nadie se movió, nadie se movió. Todos sabían que tenían en sus manos la prueba escrita de una atrocidad. El capitán que redactó el informe fue expulsado inmediatamente de la Armada. El documento fue ocultado en los archivos nacionales de España. Permaneció enterrado durante más de un siglo. Solo salió a la luz décadas después, cuando los archivos coloniales fueron abiertos al público. Terminamos nuestro recorrido con una de las cartas más famosas y aterradoras de toda la historia criminal británica. Corría el año 1888. En el barrio londinense de Whitechapel, 5 mujeres habían sido asesinadas y mutiladas en el plazo de pocos meses.
Nadie sabía quién era el responsable. La policía no tenía pistas sólidas. Y entonces llegó una carta a la oficina central de Scotland Yard. El sobre era pequeño, estaba manchado de un color marrón oscuro y la carta dentro estaba escrita completamente con tinta roja. La firma del remitente era una frase que quedó grabada para siempre en la historia: desde el infierno. En el texto, el autor admitía ser el asesino, que la prensa ya llamaba Jack el Destripador. Describió detalles macabros del último crimen cometido, detalles que solo los investigadores que habían visto el cuerpo conocían. Confesaba que había cortado el riñón de su última víctima. Le decía a la policía que había cocinado y comido una parte del órgano y la otra mitad la enviaba con la carta como prueba. Los policías que abrieron el sobre al principio creyeron que se trataba de una broma de algún periodista buscando notoriedad. Cuando terminaron de leer el texto, movieron el papel hacia un lado y encontraron un pequeño frasco de cristal, cerrado con corcho, conservado en alcohol. Dentro había un trozo de tejido humano. Era un fragmento de riñón. La noticia del descubrimiento se filtró a la prensa en horas. Toda la ciudad de Londres entró en estado de pánico total. La gente cerraba las puertas con doble cerradura al atardecer. 7 historias, 7 pedazos de papel. Todas han dejado huellas imborrables en la historia de la humanidad. Ahora, después de recorrer cada una de ellas, detengámonos un momento para reflexionar sobre lo que acabamos de ver. El papel mismo es un material extremadamente frágil. Se desgarra con un simple jalón de fuerza. Se quema completamente con una sola cerilla. Se deshace en agua en cuestión de horas y se desgasta con el polvo y el tiempo hasta volverse polvo él mismo. Cualquier persona puede destruir una hoja de papel en menos de un segundo. Pero las palabras que se escriben sobre ese papel frágil tienen un poder que ningún arma puede igualar. No se destruyen cuando se quema el original. Se repiten de boca en boca. Se copian en nuevos papeles. Se guardan en la memoria de las personas durante generaciones. Y ese poder puede cambiar el mundo de maneras que ni siquiera los imperios más poderosos pueden detener. Rasputín profetizó la caída de los Romanov en su carta, y menos de 2 años después, toda la familia imperial fue ejecutada y el imperio ruso dejó de existir. Un papel con una orden militar borró miles de vidas de un solo golpe y dejó un recuerdo de atrocidad que todavía perdura. Una orden de la Inquisición sembró la muerte en cientos de comunidades y sus consecuencias se siguen sintiendo siglos después. Un asesino desconocido usó cartas para paralizar a todo un país y su nombre sigue provocando miedo más de 100 años después. Una proclamación religiosa desató una guerra que mató a miles de personas y cambió el mapa de toda la Europa medieval. Un informe militar escrito a mano sacó a la luz una atrocidad que los poderosos querían ocultar para siempre. Una carta firmada desde el infierno paralizó a toda una ciudad y sigue siendo un símbolo de terror hasta el día de hoy. Las palabras escritas pueden destruir imperios enteros, pueden desatar guerras que duran décadas y pueden sembrar el terror entre generaciones de personas que nunca conocieron a quien las escribió. La tinta no solo sirve para sembrar muerte y terror. Esa es una verdad que no podemos olvidar. Con palabras escritas se curan almas rotas, se enseñan conocimientos que pasan de generación en generación, se unen personas separadas por océanos y años de distancia. Las palabras escritas dieron forma a las leyes que protegen a las comunidades, inspiraron revoluciones que liberaron a pueblos enteros de la opresión y guardaron los recuerdos de quienes ya no están, para que nunca se olviden. Ese poder es neutro, no es bueno ni malo por sí mismo. Puede usarse para construir y también para destruir. Todas las cartas que hemos explorado en este episodio tienen algo en común. Ninguna de ellas nació de la nada.
Todas salieron de la cabeza y de la mano de una persona que decidió usar las palabras para un fin que dañó a miles de personas inocentes. Muchas veces, buscamos el peligro en las cosas materiales, en las armas, en los documentos mismos. Muchas veces preferimos culpar al papel, culpar a las palabras que aparecen escritas en él, para no tener que mirar más adentro. Pero esta es la verdad incómoda que muchos prefieren ocultar y olvidar. El verdadero peligro no está en el papel que sostienes en tus manos, no está en las letras negras que forman las palabras escritas sobre su superficie. El verdadero peligro está en la mente de quien decidió escribir esas palabras. Es la mente que concibió la orden de matar a miles de personas inocentes. Es la mente que planeó la persecución de comunidades enteras por tener una fe diferente. Es la mente que se divierte matando y juega con el miedo de todo un país. El papel es solo un vehículo. Las palabras son solo el mensaje. El mal que desatan no proviene de ellos, proviene de quien los creó y de quienes decidieron creer en ellos y obedecer sus órdenes. La próxima vez que tengas una hoja de papel en tus manos, detente un momento. Piensa en el poder que puede tener lo que está escrito en ella, porque, como hemos visto a lo largo de la historia, una sola carta puede cambiar el destino de miles de personas o incluso de un imperio entero. Ahora, quiero preguntarte algo directamente a ti. Si recibieras una carta capaz de cambiar tu destino, una carta que te dice algo que nadie más sabe, ¿te atreverías a abrirla? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si este relato despertó tu curiosidad por los secretos oscuros de la historia, acompáñame en los próximos episodios, donde seguiremos desenterrando los secretos que la historia ha intentado ocultar. Porque a veces, el arma más peligrosa del mundo no es una espada ni una bomba, es una sola palabra escrita.